Horas con 48 minutos, nos ocupamos a partir de este momento de ese hecho internacional que ha estremecido a todo el mundo. La masacre que se ha registrado en la frontera entre la región de Gaza y el Estado de Israel. Algunas informaciones y un hecho para una amplia repercusión mundial. Resumimos este panorama en la siguiente nota. La decisión fue contundente y es que Donald Trump ya lo tenía decidido. Su embajada fue trasladada este lunes de Tel Aviv hacia Jerusalén en medio de fuertes manifestaciones y reclamos por parte de palestinos, quienes se opusieron a la apertura de la embajada estadounidense. Asimismo, poco después de hacerse público la decisión, la ONU, la Unión Europea y los principales países árabes se mostraron contrarios a esta iniciativa y expresaron su preocupación por las consecuencias. Además que según sus detractores, esa decisión estaría rompiendo con décadas de acuerdos bipartidistas en Estados Unidos referente al tema de Medio Oriente. Sin embargo, de acuerdo a las propias declaraciones del grupo terrorista islamista Hamas, y tras escuchar la decisión, este movimiento denominado extremista intenta hasta el momento realizar una serie de ataques terroristas, incluida la infiltración masiva en Israel, desde varios puntos que pretenden dañar a los ciudadanos israelitas y a las fuerzas de seguridad. Asimismo, el Servicio de Seguridad Interior israelí denunció que el movimiento islamista Hamas, financiado por Irán, estarían promoviendo actividades violentas e incluso sembrando terror en las protestas palestinas. Sin embargo, las fuertes protestas en la Franja de Gaza generó a que Israel respondiera provocando enfrentamientos, lo que dejó a más de 40 personas fallecidas por disparos. Esto según datos del Ministerio de Salud palestino, que asegura que existen cerca de 1.960 heridos. Los últimos datos hablan ya de más de 55 muertos y centenares de heridos. Entre los heridos, varios en estado de gravedad que podrían morir en las próximas horas. El hecho, lo decíamos en la nota, a propósito de la decisión de Estados Unidos de trasladar la embajada que tenía en Tel Aviv e inaugurar actividades en Jerusalén. Vamos a hablar de este panorama y lo vamos a hacer con Álvaro del Pozo, analista en temas internacionales, que ya nos ha visitado en varias oportunidades en Hora 23. Álvaro, como en todas las ocasiones, buenas noches y bienvenido. Con Pablo, un gusto como siempre acompañarte a estas altas horas de la noche, pero siempre un gusto estar contigo. Hablaremos en principio de algunos antecedentes. A veces damos por sentado que la gente conoce todos los datos del contexto del tema y no es así. Para comenzar, el año 1947, hasta entonces existía Palestina como un protectorado de Gran Bretaña y se decide por resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que Palestina se divida en un Estado judío y en un Estado palestino. El Estado judío se llega a conformar en 1948, pero no el palestino. Y Jerusalén acaba en una situación de indefinición bajo supuestamente la administración de Naciones Unidas, hasta que luego se suceden otras guerras. ¿Es este el punto de partida inicial de ese panorama en esa parte de Oriente Medio? Quizá el punto más importante de partida, más allá que existen otros antecedentes históricos, pero sin embargo creo que poner el 1947 y al año siguiente 1948 marcan el antes y el después, sin obviamente tratar de desconocer toda la parte histórica que esos territorios han tenido un ejercicio de soberanía de varios imperios, ¿no? Desde obviamente la ciudad de David 1000 años antes de Cristo, los persas, el imperio romano, las cruzadas se han llevado ahí, el imperio otomano, que es el que más estuvo, que se alía en la Primera Guerra Mundial a Alemania, y al perder Alemania, Inglaterra y Francia dividen esos territorios, y ahí creería también que debemos mencionar otro hito importante en la historia, porque es justamente a partir de esas divisiones que hoy también tenemos problemas en Siria. Por lo tanto, ese protectorado británico dura hasta la fecha que tú has indicado, y las Naciones Unidas un poco preocupadas por el éxodo de israelitas que iban a Palestina, es decir, teníamos una población de 1 millón de palestinos, y de pronto para los años 45, 46 ya había más de 500,000 de israelitas. Por lo tanto, las tensiones que se estaban generando
pasando en esa zona eran importantes. Es ahí que las Naciones Unidas deciden dividir este territorio en Oriente y Occidente, una parte para los israelitas y otra para los palestinos. Los palestinos no logran acordar y aceptar esa propuesta y los israelitas al año siguiente, el 14 de mayo, hoy 70 años de esa fecha, se declaran una nación independiente. Ese es el punto que tú señalabas, pero la guerra de los 6 días es otro factor muy importante, porque es ahí donde Israel multiplica su territorio y deja y pasa por alto todas las normas del derecho internacional y las resoluciones internacionales. Por lo tanto, es ahí, yo creo, donde realmente empezamos a vivir un momento de absoluta tensión que nos ha dado los resultados que hasta el día de hoy no podemos solucionar el tema palestino-israelita. La guerra de los 6 días en 1967, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, esos son los antecedentes del tema. No se llega a conformar un Estado palestino. Hay dificultades y divisiones en el mundo árabe entre Jordania, entre Egipto y Siria, y no existe hasta este momento el Estado palestino como tal. En este contexto, ¿cuál es la situación de Jerusalén? Inicialmente nace bajo la administración supuestamente de las Naciones Unidas, pero en definitiva el control territorial y político lo tiene Israel. Exactamente, prácticamente ya los palestinos parecen ser simplemente una población que vive bajo dominio israelita. Tú sabes que las negociaciones que también han fracasado es justamente a partir de esos asentamientos que han hecho los colonos israelitas en las zonas que pertenecían a los palestinos. Es otro de los temas en las negociaciones que realmente han fracasado. Por eso creo que Jerusalén, tanto para las 3 religiones, para el cristianismo, el Santo Sepulcro, para los judíos, el Muro de los Lamentos y la mezquita para los palestinos, es importante. Israel ha puesto en Jerusalén, digamos, el punto más fuerte de su negociación, porque han mantenido que será la capital histórica y permanente de Israel. Por lo tanto, creo que la solución que se da el 47 era la mejor. Esa división en 2 partes, donde podían convivir 2 religiones que históricamente se podían haber llevado y hoy no tuviéramos estos acontecimientos. Por lo tanto, Jerusalén se convierte en esa parte simbólica, pero a la vez sustantiva en la negociación. Una vez establecidos esos hechos, llegamos al siglo presente, donde las administraciones tanto de Barack Obama como de su antecesor aceptan que se instale la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, pero nunca llevan a cabo la decisión práctica del traslado físico por temor a que se generen las reacciones que finalmente hoy se han presentado. ¿Por qué Trump sí toma esa decisión y hace efectivo el traslado de la sede de Tel Aviv a Jerusalén? Mira, el traslado y la decisión del presidente Trump no solo es una manifestación de una voluntad de Estados Unidos, sino que también choca con una decisión de las propias Naciones Unidas. No olvidemos que en 1980, a raíz de la guerra de los 6 días, obviamente la comunidad internacional trata de decirle a Israel, alto, no puede seguir en esa actitud. Por lo tanto, insta en 1980, mediante la resolución 487, que los países que tengan sede en Jerusalén la retiren. Es decir, había una instrucción de Naciones Unidas de que ningún Estado puede tener su sede diplomática en Jerusalén. Esa es una decisión del presidente Trump que yo la inscribo simplemente en la relación estratégica hoy, mucho más visible que antes con el presidente Obama, de Estados Unidos con Israel. Creo que el lobby, el cabildeo que hace las fuerzas políticas y económicas israelitas se están viendo de manera absolutamente influyentes en la administración Trump, obviamente a partir de la gestión que hace el yerno de Trump, Kushner, y su hija Ivanka, fundamentalmente, quien han dado la simbología de la presencia del Estado americano hoy en la inauguración de la embajada americana. Porque antes, olvidábamos mencionar que Jerusalén es tan simbólica para los palestinos como para los israelíes, y por lo tanto podría ser una capital teóricamente que corresponda a ambos estados. Por supuesto, y esa era la negociación más salomónica que se imaginó en Naciones Unidas, que una parte sea para Israel y otra parte para los palestinos, y los dos iban a sentir que Jerusalén era su capital. Por lo tanto, la actitud de Israel en contra del derecho internacional
hace que los palestinos no puedan tener un territorio ya en Jerusalén y los arrinconan realmente casi sin dejarles sin territorio alguno. Por lo tanto, esta decisión del presidente Trump, más allá de esa relación estratégica que se está construyendo con Israel de manera acelerada, porque el presidente Obama dio un paño de frío, digamos, en esa relación y trató de ver al sistema internacional ya con actores multipolares, es decir, ya no era el orden internacional donde solo Estados Unidos y Rusia valían. El presidente Obama sabe leer el momento de la comunidad internacional, es ahí el Tratado de Irán, por ejemplo, es ahí el convenio del cambio climático. Deja el presidente Obama por lo menos la intención de que Estados Unidos ya no sea el contexto internacional por sí solo, es decir, las decisiones unilaterales. Y el presidente Trump otra vez recoge esa posta americana de volver grande a Estados Unidos y toma decisiones unilaterales. Esta decisión, lamentablemente, ha costado la vida de 55 personas. No he leído ningún reporte de alguna muerte de algún soldado israelita. Por lo tanto, parecería que ha habido un uso abusivo de la fuerza, indiscriminado de la fuerza, donde podíamos pensar que un uso persuasivo hubiera sido mejor. Se dice, por defensa de Estados Unidos e Israel, que jamás había convocado a estas multitudes para tomar Israel. Me parece un poco exagerado, tomando en cuenta que esta gente no estaba armada, simplemente era una manifestación que hay que entenderla. Como tú mismo decías, también para los palestinos Jerusalén es sagrado. Ahora han pasado 70 años de la creación del Estado judío y en todo este periodo han existido varios intentos por consolidar o crear un Estado palestino. Quizás los puntos más altos, las gestiones de Jimmy Carter y la propia gestión de Obama. Pero nunca se llegó a cristalizar ese proyecto y prácticamente ha quedado olvidado y archivado en la iniciativa y en el interés internacional. ¿Por qué el mundo da las espaldas a ese tema y relega una ambición y un derecho histórico de un pueblo, el palestino, a contar con un Estado propio? Cada vez el mundo palestino está sufriendo menos solidaridad, incluso de los países árabes. Un primer elemento, los países árabes tienen sus propios intereses y Palestina parecería que no figura entre sus prioridades. Por lo tanto, el apoyo de la comunidad árabe ha sido menor en estas instancias. La comunidad internacional ha tratado de mantener un statu quo, pero sin resolver prácticamente los temas sustantivos de la negociación. Por lo tanto, estamos en una situación que lamentablemente, vuelvo a insistir, esta decisión del presidente Trump está abriendo nuevas tensiones. Si bien el statu quo no era el ideal, pero por lo menos se estaba manteniendo una situación donde no teníamos 55 muertos en un día. Hay que resolver, obviamente la solución es muy difícil. El Estado palestino requiere un reconocimiento como Estado. Con los territorios, ellos hablan de los límites existentes antes de 1967. La posibilidad que 10 millones de palestinos puedan retornar a sus territorios. La posibilidad de estos asentamientos de colonos israelitas que deberían salir porque están generando demasiada tensión en los asentamientos estos. Por lo tanto, hay muchos, estos digamos son los, y Jerusalén, que era un tema fundamental de la negociación. No hemos avanzado en ninguno de estos elementos. Por lo tanto, la situación, en vez de encontrar un camino hacia la paz, como dice el presidente Trump, que esta decisión nos va a conducir a la paz, creo todo lo contrario. Está generando tensiones y vamos a ver repercusiones a lo largo de los próximos semanas y meses, igual de actos de violencia, porque va a generar tensión y eso va a cobrar muchas vidas. Tenemos todavía un par de preguntas para Álvaro del Pozo, analista internacional sobre el tema que estamos abordando, pero hemos sobrepasado las 0 horas. Es el momento de las noticias destacadas con Paola Sánchez y luego seguimos. Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos podría este próximo miércoles descongelar las cuentas de Incahuasi para el departamento de Santa Cruz, que sí pueda recibir el pago de las regalías. Esto luego de una reunión previa con los delegados de ese departamento y Chuquisaca. Tras una evaluación del equipo administrativo financiero, la Municipalidad del Alto decidió no cancelar el incremento salarial fijado por el gobierno y exigió a esa instancia garantizar recursos económicos para cumplir con el pago del segundo aguinaldo, anunciado por el presidente Evo Morales días atrás. Por otra parte, 2 policías que tenían como misión brindar seguridad en las minas de Huanuni para evitar el robo de minerales
fueron encontrados en flagrancia transportando cerca de 45 kilos de estaño en su cuerpo. Según informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Adolfo Vilca, los uniformados se encuentran detenidos en el puesto de control Patiño, situado en el camino antiguo entre Huanuni y Yayagua. Y para finalizar, este lunes se confirmó lo que todo el Perú temía. El Tribunal Arbitral de Deporte publicó en su página web la resolución final sobre el caso de Paolo Guerrero. El ente internacional castigó ampliando su sanción por dopaje de 6 a 14 meses al capitán de la selección peruana, lo que no le permitirá jugar en el Mundial de Rusia 2018. Luego de esos apuntes que destacaban las noticias más importantes del día de ayer, volvemos al tema que se ha registrado también ayer en la frontera entre Gaza y Israel. Curiosamente, Álvaro, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó una frase a propósito de la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, una frase que dice, comillas, es un gran día para la paz. ¿Cómo se puede entender la visión israelí? Es un gran día para la paz con 55 muertos y centenares de heridos. Es un gran día para la paz, pero paradójicamente enterrando 55 vidas de inocentes, finalmente, que estaban protestando por una decisión que para ellos les afectaba políticamente, ideológicamente, históricamente. Por lo tanto, creo que esas palabras son una falta de respeto más a esas muertes, porque no podemos decir eso después de 55 muertes en ningún caso. Por lo tanto, creo que esto a la larga va a significar también que otras alianzas de Israel se vean debilitadas con el mundo occidental. Hablo de Alemania, Francia, Inglaterra, que no han mostrado su aprobación, ni siquiera han asistido a estos eventos, pero creo que esto va a cobrar una factura tanto a Estados Unidos como a Israel. Más allá que está demostrando una alianza que consolida un poderío militar casi invencible en todo el contexto planetario, Israel y Estados Unidos juntos hacen una fuerza militar casi invencible. Por lo tanto, más allá de eso, el mundo internacional que estaba tratando de resolver muchos temas pendientes, hoy retrocedemos muchos años en la historia, por lo tanto habrá que reconstruir nuevos procesos de paz. Hay que abrir siempre un espacio a la negociación para que los palestinos, finalmente un pueblo realmente sufrido, pueda encontrar por lo menos un territorio digno donde pueda desarrollarse como Estado. ¿Habrá todavía alguna posibilidad de alguna gestión internacional para retomar el proceso de paz y viabilizar la creación del Estado palestino? Ayer, por ejemplo, Estados Unidos ni siquiera permitió que el Consejo de Seguridad de la ONU tome la decisión de abrir una investigación sobre los hechos en la frontera entre Gaza e Israel. Si esa mínima decisión no es avalada por Estados Unidos en la ONU, ¿qué se podría esperar en el futuro? Por el momento no veo ningún escenario posible. Así de crítico y grave. Sí, creo que a mediano y largo plazo seguramente sí. Hoy se va a posicionar este atropello, por así decirlo, al derecho internacional, porque es parte del derecho internacional la decisión de no tener las sedes diplomáticas en Israel. Va a haber un tiempo que se va a posicionar esta decisión, pero a mediano y largo plazo se va a tener que abrir, porque lo que vamos a ver son tensiones que van a llamar la atención a las potencias para que estos reflexionen y convenzan al presidente Trump, a Netanyahu, para que puedan abrir un proceso de negociación. Obviamente, con esto, Jerusalén, otra vez sede, capital, recibe a las sedes diplomáticas y es una ganancia. Por lo tanto, empezar a negociar ya con esta ganancia también es atractivo para los propios israelitas. Por lo tanto, también puede entrar dentro del contexto de estar en un escenario mejor de negociación. Pero no lo vamos a ver de manera inmediata, sino a mediano o largo plazo. Ya han pasado 70 años de intenciones de crear un Estado palestino y no ha sido posible, con centenares o miles de víctimas en este conflicto árabe-israelí y directamente palestino-israelí. Habrá que esperar más décadas para cristalizar un Estado palestino, que es un derecho elemental de un pueblo que busca consolidar su soberanía. Yo confío en eso que va a pasar en 10 años o en 20, no lo sabemos, pero confío que el Estado palestino va a ser un Estado como todos los otros estados, con un territorio, con una población, con un gobierno y con una soberanía, que son los elementos constitutivos de un Estado. Por lo tanto, habrá que esperar y habrá que reflexionar a nivel de las grandes potencias que poco a poco debemos resolver el escenario en el Medio Oriente. Ya se ha abierto otro espacio de conflicto con la salida de Estados Unidos del acuerdo
acuerdo con Irán. Por lo tanto, creo que las potencias deben entrar en ese espacio de reflexión y quizá en un mediano plazo abrir otra vez la negociación, que más o menos con la premisa una ciudad para dos estados, es decir, Jerusalén tiene que pertenecer tanto a Palestina como a Israel. Por lo tanto, creo que hay que tener la esperanza de que ese proceso de negociación, tarde o temprano, se va a abrir y esperemos que todos puedan tener por lo menos un beneficio. Pero en este caso, mi solidaridad la expreso al pueblo palestino, que hoy está enterrando unos muertos porque la decisión de un presidente ha causado esto. Por último, y a propósito de este panorama que parece marcar una tendencia al radicalismo en la política de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿se puede esperar otro radicalismo de países como Irán, de los grupos radicales palestinos y de grupos radicales en otros países árabes como respuesta a esta cada vez más fuerte hegemonía de Estados Unidos y de Israel en la región? Sí, se puede esperar que emerjan otra vez estos grupos violentos, terroristas, pero también se puede esperar que Estados Unidos vaya propiciando un aislamiento de Estados Unidos. Por lo tanto, que las potencias, en este caso China, Rusia y la Unión Europea, puedan conducir el contexto del nuevo orden internacional de otra mirada. Es decir, dejando aislada a Estados Unidos, más allá de que obviamente tenemos que considerar que Estados Unidos es la primera potencia del mundo y sus decisiones gravitan en el contexto. Pero es también peligroso que Estados Unidos quede aislada de una nueva forma de mirar el mundo como la proponen la Unión Europea, a veces Rusia y a veces China. Álvaro del Pozo, analista en temas internacionales, gracias por habernos permitido comprender un poco más el panorama de Oriente Medio y esta crítica situación que se ha registrado en las últimas horas en la frontera entre Gaza e Israel, con ese saldo tan dramático de víctimas que lamentablemente parece convertirse en titular de un día y en olvido de los días siguientes. Sabias palabras, Juan Pablo. Gracias por tu presencia. Ya tendremos oportunidad de ver qué sucede en los próximos meses respecto a este tema. Será hasta la próxima, Juan Pablo. Un placer estar acá. Para nosotros el gusto. Nos vamos a un paréntesis. Luego seguimos con el último tramo de Hora 23.